Bienvenidas y bienvenidos a nuestra acostumbrada conferencia de los miércoles del Centro Internacional Miranda. Hoy vamos a hablar, no va a hablar nuestro querido camarada David Jaimes, va a hablar sobre Miranda, filosofía y política, en el marco de la Cátedra Libre Sebastián Francisco de Miranda, que es coordinada por David. Queremos agradecer al camarada Omar Hurtado Rayuxen, quien es el presidente del Centro de Estudios Históricos, quien tiene bajo su dirección este espacio que amablemente nos ceden todos los miércoles y en otras ocasiones cuando se lo requerimos. Tengan un saludo del ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ricardo Sánchez, y del presidente del Centro Internacional Miranda, Domingo Medina Gutiérrez, que está con nosotros y nosotras. Ya lo dije, vamos a hablar sobre Francisco de Miranda, vamos a ver Miranda, filosofía y política. El ponente, David Jaimes Beruti, ha dedicado su esfuerzo y compromiso a la educación y su gestión administrativa, con énfasis en la educación militar, judicial y pública. Oficial del Ejército Bolivariano en condición de retiro, egresado de la Academia Militar de Venezuela en la promoción Rafael Urdaneta del año 1995. Profesor de Educación Integral, mención Educación para el Trabajo, formado en la Universidad Nacional Experimental Libertador, UPEL. Especialista en Sistemas de Información. Abogado de la Universidad Católica Andrés Bello y maestrando en Historia Militar en el Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación, IASN. En su desarrollo profesional ha ejercido la docencia en diferentes niveles, modalidades desde 1995, en las áreas de formación ciudadana, historia de Venezuela, pensamiento bolivariano, formación ética, operaciones psicológicas e informática jurídica, entre otras. En cuanto a su responsabilidad administrativa y de gestión destacan: jefe de la División Académica y de Control de Estudios del Liceo Militar Gran Mariscal de Ayacucho, entre los años 1995 y 1999. Jefe de la sección de coordinación docente del Comando de las Escuelas del Ejército, 1999-2002. Jefe de la División Académica de la Escuela de la Judicatura Militar, 2002-2005. Director General del Servicio Autónomo de Información y Documentación Judicial de la Escuela Nacional de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia, 2005-2017. Actualmente cumple funciones como director ejecutivo del Centro Internacional CIM. En su trayectoria profesional ha sido distinguido con las órdenes Francisco de Miranda en su tercera clase, Rafael Urdaneta, Estrella de Carabobo, Honor al Mérito del Ejército y del Circuito Judicial Penal Militar. Como bien sabemos todas y todos, hoy es miércoles. En el periódico El Correo del Orinoco sale la columna SIN, está en la página 12 de opinión. La columna SIN de esta semana se llama Nuevas subjetividades para fundar la nueva realidad comunal, del investigador del SIN, Eric Gutiérrez García. Esta columna fue leída a las 9 de la mañana de hoy por Oyeven 106.9 y forma parte de nuestra estrategia de comunicación, ya que tenemos dos medios, el impreso y el radial, pero además
ambas versiones de la columna salen por nuestras redes digitales. Estamos aspirando a ampliar el espectro comunicacional. La dinámica de hoy es la acostumbrada. Vamos a tener la intervención de David Jaimes, luego de lo cual vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas. Ya las muchachas y los muchachos les entregaron la pequeña hoja en donde ustedes pueden escribir sus preguntas, que serán atendidas por David. Después tendremos el acompañamiento musical de Edgar Parra Arana, el poeta del pueblo, quien aún no ha llegado, y tendremos el cierre de la actividad. Les agradecemos poner los teléfonos en vibración o apagados para poder prestar nuestra atención a una conferencia que, según lo que he visto, se las trae en relación a la vida del generalísimo Sebastián Francisco de Miranda. Tiene la palabra David Jaimes. Bueno, muchas gracias a Xavier por esa presentación desmerecida. En la mañana de hoy me corresponde el honor de desarrollar una ponencia que hemos titulado Francisco de Miranda, Filosofía y Política, pero me permito un inciso primero para saludar a mis nietas que están iniciando su escolaridad hoy en el otro lado del mundo y me están observando a través de la pantalla de la casa, igual que a mis hijas. Y a mi hijo Emiliano, que también seguramente me está viendo en la casa. Para ellos va esta presentación, este trabajo del día de hoy, con quizás no bajo el enfoque mirandino, porque Miranda tenía una condición bien particular que vamos a analizar en la mañana de hoy, era que era racionalista empírico. ¿Y qué significa eso de racionalista empírico? Significa que le da valor a las cosas, pero con unas características bien particulares. Hay cosas que no puedo, por ejemplo, en el campo emocional, en el campo afectivo, en las relaciones con la mujer, Miranda entendía que no debía involucrarse emocionalmente. Y eso es lo que he hecho yo al iniciar mi participación de hoy. Me he involucrado emocionalmente con mis nietas, con mis hijas. Miranda no lo hubiese hecho de esa manera, porque él era empirista racionalista y además era deísta. Y además era ilustrado y era neoclásico. Y estaba en toda la corriente del pensamiento de la época, con una agudeza bien particular. Yo a veces pienso, y le doy las gracias al profesor Domingo Medina y al profesor Xavier por haberme metido en estos vaporones, que yo creo que es uno de los vaporones intelectuales más complejos de mi vida. Analizar un hombre que desarrolló 25 tomos de una autobiografía, sin centrarse en sí mismo, sino en los eventos que se estaban desarrollando en el mundo, para tener una comprensión distinta, racional y además empírica de lo que estaba sucediendo en cualquier parte del mundo, no es cualquier cosa. Y además tomar destino hasta de sus relaciones familiares. En estos días leíamos un libro de Sarah Andrews y decían que Sarah Andrews se habían casado escondido por un tema de... A Miranda no le interesaba eso, porque Miranda no podía desviar su interés de sus principios fundamentales. ¿Y cuáles eran esos principios fundamentales? En primer lugar, la independencia no de América, de Hispanoamérica. El tema de él no era Venezuela, el tema era Hispanoamérica. Y para ello se nutrió en los grandes pensadores de ese momento. Y hay uno que le dio un valor extraordinario, que yo en una oportunidad tuvimos el año pasado una participación en el Congreso Nacional de Historia, hablamos de los jesuitas, y es Vizcardo. Vizcardo para Miranda fue la fuente de inspiración de los 4 proyectos constitucionales que tuvo, donde veía el incariato como base del absolutismo. Era la cabeza de la República, sin ser la República todavía. Pero para ello tendremos suficiente tiempo en la mañana de hoy. Entonces ya en estos preámbulos, y ya viendo, bueno, lo último que tengo que agradecer antes de iniciar mi participación es el profesor Eduardo Medina Rubio,
que en el día de ayer quizás me vio desesperado, preocupado, y me dijo: David, corta ahí. Tú no puedes en una ponencia de 40 minutos desarrollar la vida de un hombre, el hombre más universal de América, pero sí puedes dar algunas pinceladas que le sirvan al auditorio para construir una visión distinta de Miranda, una visión atrevida pero honesta, porque el tema mirandino, él puede ser racionalista empírico, pero la moral es la base de todo su pensamiento. No se trata de hacerle daño a nada ni a nadie. Y de hecho la capitulación se construyó para evitar el sangramiento de una población que no estaba preparada para un conflicto con los españoles. Y esas son sus palabras en ese momento. Y de hecho retoma en su libro, en el tomo 3 o 4, algunas expresiones generales que le decían: ve a la guerra, porque es necesaria la guerra, pero trata de reducir al mínimo las muertes, porque toda muerte es innecesaria. Entonces, ese es el Miranda con el que hoy vamos a compartir alguna de sus experiencias. Les pido disculpas porque me quedé corto. Se los pido anticipadamente. Me quedé corto con Miranda porque Miranda es la independencia. Miranda es el ser más extraordinario que hayamos tenido en esta tierra, que sirvió de fuente de inspiración para construir América. Y no lo digo con banalidad, es que es la verdad. Todos los que participaron en la construcción de la independencia tuvieron la influencia de Miranda. Aunque no lo digamos, aunque la historiografía moderna no le dé el verdadero valor a Miranda, Miranda merece reconocimiento, porque ustedes van a ver a lo largo de nuestra participación que si escudriñan las acciones del Libertador, la Constitución de Bolivia y todo el proceso de emancipación de Hispanoamérica fue fundamentado en el pensamiento mirandino. Que no lo digamos es otra cosa. Por eso que cuando en este mismo espacio hablamos de Miranda precursor y Miranda cursor, nos quedamos cortos. Miranda fue un hombre de una trascendencia que estamos obligados a enaltecer y a contemplar, pero no enaltecer bajo dogmatismo. No se trata de endiosar a Miranda ni a nadie, se trata de visualizar la verdadera importancia de este hombre en la construcción de la América española. El primer tema que voy a abordar hoy yo había hablado del anticlericalismo, pero me equivoqué. Después me entendí que tenía que como reestructurar mi participación y empecé con el deísmo. Luego hablé del anticlericalismo, los jesuitas, la masonería, la filosofía de la ilustración y una serie de elementos que sabemos son del interés del auditorio, porque son temas que por su característica, por ejemplo, hay uno de los temas últimos que vamos a abordar hoy, y son las ideas sexuales de Miranda, que es un tema que nadie aborda por no ofender, pero es que no ofendemos, porque el tema sexual en Miranda es parte de su racionalismo. ¿Cómo ve la sexualidad Miranda? Eso también es un tema de interés, y es un tema intelectual, más que biológico o más que morboso. También lo vamos a abordar. Luego, finalmente, los 4 proyectos constitucionales que preambularon la Constitución de 1811 y algunas conclusiones que el equipo desarrolló como para cerrar, bajo el esquema de nuestro Eduardo, pues para cerrar lo que no da para más. Entonces empezamos con el deísmo filosófico y, bueno, lamentablemente para algunos que hay toda una corriente que dice que Miranda fue masón, que Miranda no fue masón. Hoy vamos a plantear una posición sobre esto de la masonería en Miranda, bajo un esquema también racional. Miranda reconoce un Dios personal creador. Cada una de las láminas tiene un símbolo en la parte superior, al lado que tratamos de ubicarlo como fuente de síntesis de lo que significó el pensamiento. Cuando Miranda se define deísta, él ve a Dios como un contemplador que no tiene participación en lo que va sucediendo en nuestro mundo, pero niega su ulterior influjo en el mundo, rechazando, por lo tanto, la conservación y el concurso de Dios con las criaturas, el milagro y toda revelación sobrenatural. Hay un episodio en la muerte del Libertador que estaba hablando con el compañero Richard Moya, que él me dice, bueno, pero que existió un sacerdote que asistió a Miranda en su fase final. Bueno, la historiografía dice que sí, pero también dice
que ante los actos litúrgicos de la muerte, Miranda le respondió: déjeme usted morir en paz. Ya yo tengo claro mi posición ante Dios, y es personal. En 1791 resume las pruebas contra la existencia histórica de Cristo, argumentando que existen 3 testimonios. Un breve pasaje de Josefo, que él considera apócrifo. Una alusión de Tácito demasiado vaga. Y los mismos evangelios de autoría dudosa. Se fundamentan las obras de las ruinas de Volney, que son la base de lo que denominan el racionalismo ilustrado. Así veía. Busquen lo que quieran. Hay algunos autores que lo definen como cristiano en su fase primaria, pero ya en su fase europea era deísta. James B., que participó con él en la primera exposición, en los 6 meses preambulares de la expedición de Ocumare, y que lo vamos a ver a lo largo de mi participación en el día de hoy, lo define como un filósofo que considera la religión falsa. Según Miranda, los sacerdotes son hipócritas, los abogados sofistas. Cuando habla de sofistas, lo refiere a que tratan de enmarañar las cosas para crear una verdad que no existe. Los doctores pedantes, y la virtud ha volado de este mundo detestable. Y él así hace una reflexión adicional sobre su consideración como filósofo, cuáles serían sus aportes a la construcción de un mundo distinto, y por ahí va la cosa. Ese es según el argumento del no Pic. Miranda propugna la instrucción a la que considera el mecanismo más idóneo para disipar progresivamente los prejuicios religiosos que ofuscan la mente del pueblo. Y finalmente podemos decir que Miranda ama la libertad, admira el candor y la sinceridad, estima a los sabios y sensatos, respeta la humildad y se deleita en aquella noble y hermosa integridad y buena fe que distinguió la edad de oro de la antigüedad. Hablamos de los griegos y todo el pensamiento, creo que él va a ser, que lo hace neoclásico en algún momento, y que por cierto es parte de las cosas que Eduardo me dijo que no abordara en la mañana de hoy. Después viene el concepto anticlerical, que sí tiene un especial valor en nuestro Miranda. Cuando a los seres peligrosos más que inútiles, que bajo los nombres de prelados, abades y frailes os comen, enajenan y mangonean, volverlos a la pobreza y oscuridad, y veréis cómo pronto desaparecen de entre vosotros. O sea, ellos ejercen la autoridad eclesiástica mientras obtienen provecho de eso. Y él plantea, para fundamentar su criterio, una experiencia que tuvo en Génova en 1788, donde él vio a unos trabajadores pobres toda la noche, que algunos siendo viejos y casi desnudos, no sé cómo soportaban el frío, mientras el cardenal de Brienne tenía 120.000 escudos de Francia de renta anual y mantenía 40 sirvientes para mantener su felicidad y su prosperidad. En 1806, Manuel Guevara Vasconcelos, que por cierto está enterrado en la iglesia de San Francisco, y yo me atrevo a decir, donde están enterrados los restos de la mamá de nuestro Francisco de Miranda, y donde está enterrado el general José María Carreño, y donde está enterrado el general Manuel María Sucre, hermano del mariscal Sucre, en los sarcófagos que descubrimos nosotros en el CIN hace como 2 o 3 años. En esa misma iglesia, que le dio origen, según mi criterio, al nombre de Francisco en nuestro Miranda. Esa misma iglesia, es una iglesia fundamental para nuestro general Francisco de Miranda. Él mismo, el general Manuel María Guevara y Vasconcelos, vendía a un Miranda en medio, estamos hablando de la ocupación de Ocumare en 1806, como enemigo de Dios y del rey, indigno de recibir pan, fuego ni asilo. Esa fue la descripción que hace Manuel María de nuestro Miranda en 1806. La tolerancia es un principio de derecho natural. Se le permitirá en lo general, ningún ciudadano será molestado por sus ideas religiosas. Este fue un planteamiento de Miranda en el manifiesto, en la proclama de 1806 en la ocupación de Ocumare. Finalmente, José Nucete Sardi
menciona que Miranda es ampliamente liberal y tolerante, sin caer en fanatismos absurdos. Me pareció interesante. Finalmente, para ratificar que no es fanático, Miranda asegura que ha encontrado, esto fue en una comunicación con Bernardo O'Higgins, a quien hizo masón, por aquellos que hablan de la masonería y Miranda. Bernardo O'Higgins y José de San Martín sí fueron masones, pero la logia Lautaro, de la que mencionan fueron creadores, no era masónica. Tenía una finalidad política, no masónica. Sin embargo, nuestro Miranda en múltiples oportunidades asistirá a las logias masónicas en el mundo. ¿Pero por qué lo hace? Esa es la gran pregunta que de repente a lo largo de esta participación podemos dar respuesta. Y es por algo que a mí particularmente le envidio a Miranda, una angustia por el conocimiento. Todo lo que pudiese generar en él conocimiento, desde cualquier ángulo, era objeto de su preocupación, de su motivación. Y utilizó dos caminos. Un camino que yo particularmente cuando lo descubrí, me recordó de Jorge Luis Borges, quien manifestaba que otros se jacten de las páginas que han escrito. Yo me enorgullezco de los libros que he leído. Y en el caso de Miranda, quizás es muy poca la contribución personal. Son muy pocos los libros que elaboró Miranda, aparte de su diario, además de algunos que vamos a traer el día de hoy. Pero el gran aporte de Miranda a la construcción de la Hispanoamérica libre es precisamente la lectura que realizó. Y hoy vamos a ver algunas lecturas que realizó. Pero por otro lado, las lecturas acompañadas de un viaje universal. Viajó por el planeta y en ese viaje y en esa lectura construyó una visión distinta del mundo que consideraba posible para Hispanoamérica. Pero hay algo más en Miranda, y es parte de ese racionalismo empírico, que lo que dice no es lo que quiere, sino lo que se necesita. Cuando él establece comunicaciones, cuando crea proyectos constitucionales en Inglaterra, los 4 proyectos que desarrolla, los desarrolla para atender el ego de William Pitt, porque él necesitaba de los ingleses su aporte y su apoyo para venir a emancipar a Hispanoamérica. Y es a través de esos proyectos constitucionales que él lograba, de alguna forma, demostrarle que el modelo ideal era el modelo inglés, atacando un poco el ego de los ingleses, ¿no? Sin embargo, cuando él presenta el 4º proyecto, se lo presenta a alguien que, bueno, yo estoy en esa búsqueda de entender por qué se lo presentó. Quizá ustedes puedan ayudarme a lo largo de la jornada de hoy. Porque el 4º proyecto constitucional se lo presenta al Marqués del Toro. Y yo todavía me pregunto, ¿por qué al Marqués del Toro? Cuando él tenía un gran grupo en Inglaterra que estaba presidido por Miranda, estaba integrado por Miranda, por López Méndez, por Andrés Bello y por el mismo Libertador, que fueron precursores de todos los movimientos emancipadores en Europa. Pero bueno, ya llegará el momento donde lo abordaremos. Los jesuitas. Miranda se expresaba de los jesuitas en los siguientes términos. La sociedad civilizada recibió gratis el mejor de los sistemas de educación y literatura que tuvo jamás. Y los indios, las instituciones cristianas, civiles y morales más racionales que se aplicaron desde la conquista. Esto lo cita Pedro de Lituria en función de que era un historiador jesuita, en función de un comentario o un postulado de Miranda. Miranda publica, es una de las pocas publicaciones de Miranda, y las utiliza y las lleva a donde va. La carta a los españoles americanos del sacerdote jesuita Pablo Vizcardo y Guzmán, como uno de los instrumentos de propaganda de la independencia. Y no solamente uno de los instrumentos, sino que Pablo Vizcardo desarrolló su vida como sacerdote jesuita en Perú y presenció los esfuerzos de sublevación de Tupac Amaru. Y estos esfuerzos generaron en Pablo Vizcardo
la iniciación de un proyecto constitucional donde veía a los incas como la cabeza del imperio, bajo el esquema absolutista. Ese criterio de Pablo Ricardo fue el que utilizó Miranda luego en su primer proyecto constitucional, donde él habla del incariato como base del modelo absolutista para Hispanoamérica. En 1806, Miranda aportaría el documento Viscardiano y lo introduciría en Sudamérica. Manuel Gual, que también es interesante establecer los nexos que tenía Manuel Gual, que se encontraba en Trinidad, murió en 1801, no sé si recuerdan cómo murió Manuel Gual. Yo lo descubrí hace poco, por eso lo pregunto. ¿Alguien recuerda cómo murió Manuel Gual? Manuel Gual no murió asesinado, murió envenenado, no fue fusilado. José María España sí, pero Manuel Gual no. Él manifiesta, he leído el mismo año que fue envenenado, he leído con santo entusiasmo la carta de Viscardo. Hay en ellas bocados de una hermosura y de una energía a Miranda. Esta carta fue enviada por Gual a Miranda y se encuentra en el Archivo General de Indias. O sea que todavía yo siento que en materia de Francisco Miranda hay tantas áreas que analizar. Particularmente hay una que yo le he mencionado en algunas oportunidades y que ratifico en este momento. En las ideas económicas de Miranda se fundamentan en la fisiocracia, que es un modelo francés que se fundamenta estrictamente en el aprovechamiento que el único medio de producción es la tierra. Y que además alimenta con las ideas de Adam Smith sobre el libre comercio, sobre la eliminación de los cánones de los impuestos a nivel internacional como mecanismo para el enriquecimiento de todos. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Este es el libro de Viscardo que porta nuestro general Guzmán Blanco. Esta obra fue un bosquejo político sobre el estado actual de la América Española en 1791, fundamentado en Perú, en la experiencia de Perú. Con este documento, Miranda trata de marcar diferencia con algunos pensadores económicos del siglo XIX, del siglo XVIII. Y a diferencia, cuando digo siglo XIX me entusiasmo, pero no es el siglo XIX, es el siglo XVIII. Finales del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX, porque Miranda le llevaba una morena a los que vinieron después. Simón Bolívar era un muchachito cuando Miranda ya estaba dando guerra por el mundo, ya estaba participando de la Revolución Francesa. Él estaba en mil cosas que luego nuestro padre libertador pues tomó de manera astuta y que utilizó para la configuración de Colombia, ¿no? como sueño americano. Luego la masonería, y cuando hablo de la masonería y coloco este símbolo que está es un símbolo del punto y círculo. Es un símbolo, quizás el símbolo más simple de la masonería. Aquí hago una mención, y digo masonería porque hay algo que decir y ratificar un poco la posición de la profesora Carmen Borges, que ella dice, Miranda no fue masón. Eso es verdad. Porque Miranda estaba por encima de la masonería en su configuración personal. Él no podía casarse con nadie. Él lo que podía tomar de cada modelo lo que él consideraba útil para la emancipación hispanoamericana. Eso de configurar una logia, y esa palabra logia, fue aprovechada por Miranda de alguna forma. Miranda funda la Gran Reunión Americana, y esto no lo hemos escuchado antes, y se los traigo hoy de regalo. En 1797, para articular a los exiliados y simpatizantes de la causa independentista hispanoamericana en Europa, busca apoyo internacional, especialmente británico, y elabora planes para liberar las colonias de América del dominio español. En esta gran reunión americana, que es una forma de asociación con fines políticos y emancipadores, en esta suma el pensamiento de nuestro Andrés Bello, de nuestro López Méndez, de nuestro Libertador, y luego de analizar lo que constituyó la Gran Reunión Americana, no tengo dudas de que en ella participaron Manuel Palacio Fajardo, quien luego escribiría un bosquejo que se le da autoría a él, se llama Bosquejo de la Revolución de la América Española, que eran documentos, que eran libros en alemán, en francés, en español, que tenían por finalidad
transitar por toda la Europa para plantearles los proyectos de emancipación como una idea viable, como una idea razonable, que nacieron de esta gran reunión americana en 1797. Entonces, esta gran reunión americana, que por cierto, en Venezuela hubo una en el año 50 y pico, donde vinieron los más grandes dictadores de América Latina en ese momento, y fue allí donde el bosquejo de la revolución de la América Española fue traducido por primera vez al español. Entonces hubo toda una crítica que por qué fue en medio de la dictadura de Pérez Jiménez que se lograba una traducción al español de un documento que debe haber sido traducido mucho antes. Miranda fue promotor de las logias de Lautaro, pero no fue creador de la logia de Lautaro. La logia de Lautaro, que si usted va por el mundo masónico de hoy, se va a conseguir logia de Lautaro, pero no era la logia de Lautaro que fue creada por San Martín y Bernardo Higgins, de la que estamos hablando. La logia de Lautaro tenía fines estrictamente políticos y asociados a la emancipación, no masónicos. Hubo logia de Lautaro o de los caballeros racionales, así se llamaba también, en Cádiz, Buenos Aires, Chile y Perú, como centro de reclutamiento, adoctrinamiento y revolución contra la monarquía española. Miranda ciertamente introdujo en los secretos de la masonería a Bernardo Higgins, o sea que tenía vínculos con la masonería. Hasta pudo haberse iniciado en la masonería, pero no era activo de la masonería. La palabra logia no podemos asimilarla necesariamente con sociedad secreta masónica, sino una sociedad secreta de patriotas cuyos fines no eran masónicos, sino únicamente políticos. Claro que la política engloba otros elementos económicos. Miranda visita centros masónicos en Noruega, en Suecia y en Bélgica. Y de cada uno de ellos, así como visita las cárceles, así como visita los hospitales, así visita también los templos masónicos. Luego caemos en un plano que corresponde ya a mi conferencia. Estamos empezando ya mi participación hoy, que es lo que corresponde a la filosofía de la Ilustración. Y es que Miranda tiene influencia, y quise nombrar cada uno de los modelos, cada uno de los filósofos, para que ustedes entendieran, o para que yo entendiera, la influencia de la Ilustración que tuvo Miranda y de quién estamos hablando. César Beccaria, por su Tratado de los Delitos y las Penas, que todavía hoy es un documento fundamental para el estudio del derecho. Tenemos a Diderot y tenemos a Alembert con su Diccionario de Artes y Oficios, tenemos a Holbach con su Sistema de la Naturaleza, tenemos a Metrier con El hombre máquina, el arte de gozar y su discurso sobre la felicidad. Tenemos a Spinoza con su tratado teológico político, la ética demostrada según el orden geométrico. El tratado político, los principios de la filosofía cartesiana, el pensamiento metafísico, entre otros. Tenemos a Locke con sus ensayos sobre el entendimiento humano. Tenemos a Hume con su tratado de la naturaleza humana, su investigación sobre el entendimiento humano, su investigación sobre los principios de la moral, sus diálogos sobre la religión, la historia natural de la religión, sus ensayos morales y políticos, y finalmente la historia de Inglaterra. Tenemos a Wollaston con su religión de la naturaleza, que es base del modelo deísta mirandino. Tenemos a Pufendorf con su derecho natural, y tenemos a Grocio con su derecho de guerra y pensamiento, porque además de filósofo también nuestro Miranda era un gran militar. Estos autores refieren, hizo un cuadro para que observáramos todos los modelos filosóficos a los que les correspondía. Tenemos a los que llaman los materialismos radicales, con Metrier y Holbach. Tenemos a los racionalistas con Spinoza, Diderot y D'Alembert. Tenemos a los espiritistas y liberales con Locke y Hume. Tenemos a los naturalistas con Grocio y Punderferdorf. Y tenemos a los reformistas sociales que estaban enmarcados en el tema fundamentalmente judicial, como César Beccaria. Esta búsqueda intelectual de nuestro Miranda, el doctor Uslar Pietri la sintetiza, en que Miranda tenía el panorama completo de la crisis de conciencia
y de valores que acabó con el antiguo régimen y abrió la era de las revoluciones. Esta fue la expresión que sobre esta era enciclopedista dio Uslar Pietri sobre Miranda. Picón Salas, que también es un gran biógrafo de Miranda, manifiesta que las ideas ajenas son hechas autoconscientes antes de incorporarlas a su sistema ideológico. No se trata del conocimiento por sí, sino hay un proceso de asimilación en Miranda de ese conocimiento. El dogmatismo, por tanto, es un equívoco que no encontraremos en el hispanoamericano. Miranda no creía, no idolatraba nada ni a nadie. O sea, él era un racionalista empírico. Luego tenemos, estos eran los teóricos, los filósofos que él estudió, pero estos eran no solamente filósofos, sino eran sus amigos, y corresponden a una corriente que han denominado utilitarista. Entre los amigos de Miranda, de los que frecuentó muchísimo, está James Mill, quien es padre del utilitarismo, que cree en la educación como herramienta para el progreso social, cree en el gobierno representativo que él denomina racional, basado en el interés general o colectivo, que era de paso padre de John Stuart Mill, que fue padre de las reformas económicas, políticas y educativas del Reino Unido. Luego tenemos a Jeremy Bentham, que lo vamos a ver a lo largo de esta participación hoy, que es un filósofo utilitarista, que cree en la mayor suma de felicidad o construir la mayor felicidad para el mayor número de personas, invita a una reforma legal y penal, cree en la transparencia y racionalización del sistema judicial. Luego tenemos a Caspar Lavater, que él tiene una teoría que a mí me llamó mucho la atención y se la traje porque cuando a mí me para un fiscal de tránsito, me para un policía, uno ve que lo primero que hace es estereotiparlo a uno y en función de su estereotipo personal, te dice si sigues o no sigues. Pero hay una corriente que crea Caspar Lavater que se llama fisionomía, que consiste entre el carácter y la moral pueden leerse en el rostro. Y él crea toda una corriente que inspiró estudios pseudocientíficos sobre la personalidad y la biología, que luego sirvió de base a lo que algo en derecho veíamos la teoría lombrosiana. Y finalmente, Gilbert Thomas Raynal, que hace una crítica al colonialismo y la esclavitud y defiende la libertad y la reforma política. Con esto quiero decirles que en el panorama intelectual de Miranda, yo particularmente veo a los jóvenes de hoy, con los jóvenes y los no tan jóvenes, que usamos la tecnología y que tenemos acceso a tantas cosas, y yo dudo que podamos configurar una estructura como la que Miranda en el siglo XVIII configuró con su patrimonio, con su curiosidad, con sus libros y con sus viajes, para entender el momento que estaba viviendo y dar una respuesta que no respondiera a su corazón, sino a la razón. Y ahí es interesante construir. Yo solamente en mi vida, en esta vida, he conocido un hombre al que yo hablaba ayer con Domingo, a que yo puedo catalogar como racionalista empírico. Y es un magistrado del Tribunal Supremo especialista en materia probatoria, que cree en las pruebas, o sea, que las cosas hablan, pero solamente se fundamenta. O sea, no hay nada más que las pruebas para configurar la razón. Yo no puedo creer en algo que no ve. Por eso es que Miranda es deísta, porque él no puede visualizar un milagro, porque su razón no lo permite. Entonces, este hombre logró, a través de todos estos vínculos, pues fortalecer su estructura personal. Y yo dudo hoy, quizás ayer no hubiese dudado, ni antier, pero cuando me dieron esta responsabilidad de desarrollar esta participación de hoy, yo dudo que Miranda tuviera un conflicto con el Libertador. Yo lo dudo. Yo siento que él racionalizó el evento y racionalizó la respuesta. Y eso le permitía vivir de otra forma. Y lo digo porque si hasta en el plano sexual Miranda era racionalista empírico, es el plano más personal, donde se mezcla lo afectivo y para él no lo mezcla, pues ¿qué queda para lo demás? Cuando habla de la Revolución Francesa, me permito traer un planteamiento, porque irme por la Revolución Francesa es otra conferencia de 40 minutos, nada más dedicada a la Revolución Francesa.
Pero traje una frase de un biógrafo de Miranda, que es José Musete Sardi, que es digno de análisis. Él dice lo siguiente: Miranda sirvió a la Revolución Francesa porque la revolución estaba dentro de él, porque sus principios y convicciones lo llevaron hacia allá, porque al hacerlo sabía que estaba sirviendo un principio de solidaridad universal. Me parece que es la síntesis más limpia que he encontrado sobre la participación de Miranda en la Revolución Francesa y la quise compartir con ustedes hoy para saltar este obstáculo tan importante. Y coloqué el gorro frigio, que no es el gorro frigio, descubrimos que no era el gorro frigio, sino el gorro píneo, el que debía estar aquí. Y el gorro píneo era el de los esclavos romanos, al que la Revolución Francesa hacía referencia, que no es el frigio. Sin embargo, le corrogé el frigio. Y eso lo descubrimos en una conferencia sobre la bandera nacional que hicimos hace como 3 años. Luego coloco un símbolo del enciclopedismo. Miranda era librepensador, porque ser librepensador es ser tolerante. Y eso también es interesante decirlo. Ser librepensador no es atacar el pensamiento del otro, sino respetarlo. Y en ese sentido trabajó Miranda su estructura personal. Creía en el ser humano para producir la reforma y los cambios necesarios que se hicieran progresar a la sociedad, impulsando las ciencias, implantando el librecambismo. El librecambismo es la teoría de Adam Smith, que le he mencionado y que vamos a mencionar en materia de comercio internacional, que implica no cobrar cánones por las importaciones, dejar que el mundo se construya sin tantas tasas ni impuestos, otorgándole una especial importancia a la educación. Miranda creía que la educación era el mejor mecanismo para construir una sociedad. Y cuando habla del proceso del sufragio, y adelantándome un poco a algo que vamos a hablar después, él era sectario. Él decía que la participación de un analfabeto en un proceso de sufragio no era nada democrático. Lo que primero debíamos invitar era la educación. Y para la educación él utilizó o visualizó el modelo Lancaster, que luego tomó Bolívar y tomó Santander en Colombia, que se fundamentaba en la presencia de un maestro, pero que luego utilizaba a un estudiante aventajado, un estudiante avanzado, para ir generando crecimiento en tus participantes, para reducir los costos de la educación. O sea, era un estudiante y un preparador, más o menos el modelo que presentaba Lancaster. La virtud, la honradez, el mérito obtenido con el esfuerzo personal eran los principios morales individuales procedentes de lo que denomina el racionalismo empirista como un innegable precursor. Según el criterio de Miranda, el cristianismo pudo haber servido de base para ese pensamiento racional empirista. El sistema de Miranda, fíjense cómo lo voy a decir, el sistema de Miranda, como una metodología de Miranda, procede de la realidad. Por ello, cuando esa realidad le muestra que el sistema que había surgido de ella misma no se adecuaba con los datos empíricos, los datos de su vivencia, modifica el sistema. O sea, para Miranda no hay un sistema estático. En los proyectos constitucionales de Miranda, el primero y el segundo, no podemos corroborar una modificación. ¿Saben por qué? Se perdió el segundo modelo. Se perdió el segundo. Sin embargo, traemos algunos comentarios de la época que con eso más o menos damos de esta forma. Creo que es importante mencionar esto. Miranda pasaría de monárquico o absolutista a republicano. La Cámara Alta, cuyos miembros eran nombrados por el rey, será sustituida por otra equivalente a la Cámara Baja, cuyos componentes eran elegidos en sufragio censitario. Y este sufragio censitario ya lo expliqué. Requisitos económicos, establece para los sufragios censitarios, en su segundo proyecto constitucional, unos requisitos económicos que en su cuarto proyecto constitucional fueron ampliados. Antes decía 2 hectáreas de tierra para los que participaran en el voto, después lo aumentó como que fue a 62 hectáreas. O sea, él entendió que la participación en los procesos electorales para ese momento de la configuración de la República debían ser con menos participación.
para lograr el objetivo, mientras se lograba a través de la educación el cambio de la sociedad. Y por último, limitaría más la participación popular en la política, abandonando el utopismo de una democracia de analfabetos, la cual es axiomáticamente imposible que pueda ser democracia, que ya lo mencioné. El reformador. Miranda fue precursor de un cambio del modelo carcelario, del voto femenino, aunque no lo logró incorporar en nuestro proyecto constitucional, del Canal de Panamá. Proyectaba reformar todo lo reformable, porque era un hombre con una ansiedad, pero esa reforma, la institución principal con la que podía lograrse era la educativa. Todos han de transformarse, las costumbres tienen también que transformarse, hay que acabar con la corrupción, pero también con la mojigatería. ¿Qué es esto de la mojigatería? Esos dogmatismos de la gente con la religión y se escudan detrás de una religión para transformar una sociedad a la sociedad que quieren o que necesitan, que pueden causar el efecto contrario del que se pretende. Las represiones de las leyes de la naturaleza solo pueden llevar al incumplimiento de las mismas. Nosotros en derecho lo llamamos iusnaturalismo. Creen el derecho natural. Y esa es otra de las características de nuestro Miranda. Las ideas económicas de Miranda se fundamentan en el pensamiento fisiocrático de Quesnay, aunque critica a Quesnay, que habla de un modelo fisiocrático fundamentado en la producción, en el modelo agrícola, pero critica a Quesnay en la aplicación de un modelo absolutista. Incorpora, además, los principios de libre cambio de Adam Smith, en lo que refiere al área de comercio internacional. En la Constitución de 1801 y 1808, Miranda prevé el reparto de la tierra a los campesinos, penas para los absentistas, por los que tengan tierra y no las exploten, e impulsa la productividad al cifrar las rentas y la superficie que se posea, necesariamente cultivada las posibilidades de participación política. Si la gente producía, le daba creo que un periodo de 2 años. Si en 2 años tú no pones a producir esas tierras, pues tú puedes tener toda la tierra del mundo, pero no tienes participación política. Y las personas que tenían posesiones eran las que más querían participar en el mundo político. Sin embargo, también hace referencia en algunos proyectos constitucionales a la participación de los indios negros en las elecciones de base, en las elecciones comunales, en las elecciones, lo que llamamos alcaldías y gobernaciones, para que haya, él lo llama una participación moderada de castas. En su proclama en 1806, Estela de Ocumare, nuestras miserias cesarán con la tiranía. O sea, el momento que España deje de participar en nuestra independencia, cesarán nuestras miserias. Nuestros puertos abiertos a todas las naciones, lo que denominó librecambismo, nos procurarán la abundancia de lo que necesitamos y la salida de lo que nos es superfluo. Nuestras tierras recibirán toda especie de plantas sin restricción. Esta es parte de ese pensamiento económico. No habrá más estancos, más tributos personales, más alcabalas, más guardas, ni ningún derecho impeditivo del impuesto o de la cultivación de la tierra. Esta es la teoría de Adam Smith. Todo lo que contribuimos hoy a la España lo emplearemos en limpiar nuestros caminos, en hacer navegables nuestros ríos, en abrir nuestros canales para nuestro tráfico, en establecimientos para la ciencia y para la beneficencia pública. Este era el proyecto mirandino de 1806. Con este vino a Ocumare, con este llegó a Coro, ¿no? Luego tenemos, esto ya lo participamos en nuestro discurso, en nuestra participación en el acto aniversario del Centro Internacional Miranda. La educación es el elemento principal de la sociedad. Hablamos del modelo de José Lancaster, educación básica, masiva, rápida y económica. A la historia le concede la supremacía, habla de la historia griega, romana, inglesa, americana, utiliza los libros de los ensayos de Hume, las máximas morales de Rochefoucauld, la gramática y la geografía de Guthrie, el arte de bien pensar en las obras de Bauhaus, la literatura, la geografía, la moral, la filosofía y la historia. O sea, estamos hablando de un hombre integral, que concibe que no solamente se logra la independencia, sino a través de la educación. Se manifiesta en contra de los maestros que impongan castigos físicos a sus alumnos. Estamos hablando de inicio del siglo XIX. La moral enciclopedista
está asociada a la virtud, la honestidad, el bien común. Tanto hemos hablado a lo largo de la mañana de hoy, ¿no? Él cita a Rousseau y dice que el lujo, me pareció hermosísimo esto, me pareció hermosísimo y transferible. Rousseau dice que el lujo destruye la hospitalidad y que esta gente se arruinan localmente sin ser útiles a nadie. No podemos construir nuestra vida de lujos. Y Miranda, el lujo de Miranda era su viaje. No necesitaba lujos, lo que necesitaba era el conocimiento, ese era su lujo. La verdad siempre es útil y necesaria a los hombres. Miranda lo reduce todo, aún lo moral, a solo naturaleza y razón, es parte de su racionalismo empírico. Construyó su filosofía sintetizando los modos de pensamiento que circulaban en el siglo de la luz y enfrentándolos a su propia conciencia. Él y su conciencia. La más dulce de todas las satisfacciones es contribuir a la felicidad pública ejerciendo la virtud. Es una cita de Miranda. La virtud al ser rango. Esta es una carta a Cajigal, a su mentor, que no le hemos mencionado mucho hoy porque el tema era filosofía y política, pero que merece nuestro reconocimiento. La virtud hace el rango. El hombre más justo es también el más grande. Francisco de Miranda adopta una postura crítica ante la interpretación de la realidad. La recoge como empirista. Datos de la experiencia y elige el modelo de respuesta más acorde con la comunidad, con un sentido utilitarista. Mantiene el principio de respeto al bien general de conformidad con la moral social. Además, no aporta soluciones. Miranda no es un producto social, es un pensador, un político y un revolucionario que está dedicado al cambio social. Sobre la justicia y las leyes, me permití 2 o 3 citas, porque el tema de la justicia y las leyes en Miranda también es digno de toda una apología. No hay sociedad allí donde un miembro del cuerpo social insulta impunemente la justicia. Allí donde el cuerpo social deja de oprimir a uno de sus miembros, tampoco hay sociedad. De la opresión de la parte a la del todo, la consecuencia es directa y necesaria. Para que haya injusticia socialmente es necesario que haya solamente una persona que haya sido penada sin proceso. Y él observó a través de sus viajes alrededor del mundo muchos procesos, de los que inclusive él fue parte, donde no se cumplió lo que denominamos el debido proceso. Una ausencia del proceso. Va preso y listo. Ese era el proceso. Para Miranda, la mayor señal de despotismo sería la existencia de un solo ciudadano inocente preso con conocimiento de los poderes constituidos. Prefiero morir libre, es decir, por la fuerza de la ley. Fíjense lo profundo de esta frase. Prefiero morir libre, es decir, por la fuerza de la ley, que vivir esclavo, es decir, en menosprecio de la ley, o sea, en ausencia de la ley, y por la voluntad de otro. Eso lo expresa en la Convención Nacional de 1811. La circunstancia de un crimen, esto un poco citando, yo creo que a Beccaria, pero lo tomé de los tomos y lo traje. Las circunstancias de un crimen deben variar la pena. El mismo delito debe tener distinta pena dependiendo de las circunstancias del acto y de los movimientos y relaciones entre delincuentes y víctimas. Es una máxima mirandoniana. Cuestiona que se mezclen, esto ya en materia carcelaria, a los pordioseros con los viciosos y delincuentes. Ataca a los abogados corrompidos. Se manifiesta contra la esclavitud, repudiando todas las formas de tiranía e injusticia. Solo la moralidad, la inmoralidad o la aberración pueden condenar a muerte inocentes tras un proceso judicial que es injusto. Desconfía igualmente de los tribunales y de la legislación procesal. Sobre la sociedad de la praxis mirandina, sobre el pensamiento práctico de Miranda, traje dos de muchos. El primero es en la capitulación ante Monteverde, deseando, con esto concluye, evitar la efusión de sangre y otras calamidades que son consecuentes a una guerra obstinada y sangrienta. Con esto concluye el documento de capitulación ante Monteverde. Ese era su objetivo.
reducir la efusión de sangre y otras calamidades. En su diario, Miranda anotaba una frase que él consideraba ajena, me consideré pertinente traerla. Te ordeno que des la batalla. Una frase, una orden que recibió un general. Mas te suplico, ahorres la sangre de mis gentes. Y él finaliza diciendo, expresión verdaderamente digna. No se trata de ir a la guerra, sino tenemos que cuidar de nuestra gente. Iremos a la guerra cuando corresponda. En lo que refiere a ideas sexuales, traje algunos elementos que quiero compartir porque son siempre motivantes. No es porque seamos freudianos, ni mucho menos, pero con esto quiero honrar un área también importante de este racionalista empírico. Sus actos sexuales los refiere con racionalismo, narrándolos como fenómenos desprovistos de afectividad. Para Miranda, la sexualidad es una parte de la naturaleza, que según la ley natural debe desarrollarse sin ninguna traba. La moral naturalista y racionalista está plenamente manifiesta en su sexualidad. El amor es para él un desfoque de la salud robusta que jamás turba sus planes más ambiciosos. En ningún momento parece que Miranda se eleve del nivel instintivo al nivel afectivo en su sexualidad. Sus descripciones reflejan solamente escenas en que los impulsos libidinosos se satisfacen sin ascender al psiquismo superior. Como le diríamos a nuestros jóvenes, no te enamores. Él no practicaba, porque sentía que si se enamoraba, perdía, porque él tenía un fin superior. Esa es la interpretación que le doy. Abordamos el tema de los proyectos constitucionales de Miranda. Iniciamos con el primer proyecto constitucional de 1790 que fue presentado ante William Pitt. Él establece primero un incariato, un inca, cabeza de la república, o cabeza del imperio. Luego habla de una cámara alta seleccionada o elegida por el inca. Después una cámara de los comunes elegida por el voto popular. Y luego un poder judicial elegido por el inca. Ese poder judicial contaba con unos magistrados que eran vitalicios. En lo que refiere a la Cámara de los Comunes, se elegían diputados por un periodo de 5 años. Y estos diputados elegían igualmente una figura que denominan cuestores. Los cuestores velaban por los intereses públicos en lo relativo a la finanza, por lo menos en este proyecto constitucional. Crea además, tomado del modelo romano, algo que el profesor Domingo Medina me decía, el tema de los censores, y crea 2 censores con una duración de 5 años. Estos censores proporcionaban una compensación entre poderes, entre el Ejecutivo hereditario y el pueblo. Si el censor visualizaba que los senadores vitalicios cometían algún delito, lo escribían en una tabla e inmediatamente esos senadores eran reemplazados. Cuando me pregunté cuántos censores eran, eso dependían de la sociedad, porque los censores, por lo menos en el modelo inglés, estaban asociados a los obispos, a los arzobispos, estaban asociados a los condes, a los vizcondes, a las personas que tenían jerarquía social o títulos nobiliarios. Y en función de eso se constituía la Cámara Alta. No así, y no hay explicación en este proyecto constitucional cómo se iba a desarrollar en el incariato. Pero la idea es que eran los que tuvieran títulos nobles en el incariato eran los que iban a constituir la Cámara Alta, mientras que los diputados pues iban a ser elegidos por el pueblo. Más o menos ese era. Ahora, los ediles, que también tenían una duración de 5 años, tendrán a cargo los caminos del imperio, los puertos y los canales, durante el periodo que dure su desarrollo como ediles, que era de 5 años. Al cabo de 5 años ellos tendrían que dar cuenta de cómo se desarrollaron los caminos, de cómo se desarrollaron los puertos y los canales. El segundo proyecto constitucional fue también ante William Pitt. Este es el que le digo que no hay ninguna fuente porque no se ha conseguido el proyecto constitucional original. Pero si hay algunas manifestaciones, hay algunas críticas y sobre ella construimos esta versión, ¿no? Que es similar a la anterior, los censores. La única variación era que hay alguien que por ahí en ese mundo
de la interpretación histórica, ha dicho que los senadores no eran vitalicios. O sea, que en la Cámara Alta, si no eran elegidos. Porque había tantas personas con títulos nobiliarios que de repente podían ser sustituidos unos por otros. Entonces, no los ve como vitalicios, sino que podían ser elegidos. Sin embargo, no lo voy a, lo menciono, pero lo mantengo como está en este proyecto constitucional, similar al anterior. Luego tenemos el proyecto constitucional de 1801, que sufre, este se da en el marco, coloco la Gran Reunión Americana, porque fue en 1801 que se dio la primera Gran Reunión Americana. Y quiero decir y ratificar la presencia de Gual y España en todo este movimiento emancipador. La presencia de Gual y José María España, de Manuel Gual y José María España, tuvieron una participación que debe ser estudiada, así como debe ser estudiada Manuel Palacio Fajardo con su boqueo La Revolución de la América Española, que para mí tuvo parte en esta Gran Unión Americana, y que la autoría del boqueo La Revolución de América Española de repente es dudosa, porque si hay algo que tienen estos jóvenes, o no tan jóvenes para la época, es que no estaban buscando protagonizar ninguna película. Ellos hacían lo que había que hacer con una profunda convicción personal. Ellos sabían, o sea, el tema no era que apareciera el nombre de Germán Rocio en el bosquejo de la Revolución en el triunfo de la libertad sobre el despotismo, ni Manuel Palacio Fajardo en el bosquejo de la Revolución de la América Española. Lo importante era que se produjera un documento que trascendiera en la América para lograr la emancipación, o por lo menos impulsar el proceso de emancipación, que había sido la obra y la vida de nuestro Francisco de Miranda. Y ahí es donde este vínculo de la Gran Reunión Americana yo lo veo trascender en todos estos jóvenes que luego participaron en los primeros encuentros con Miranda, luego de 1810, en esa primera visita de López Méndez, Miranda y nuestro padre libertador. En este proyecto de 1801, el Poder Ejecutivo, o sea, primero reestructura y no es un Inca, ahora son dos. Y a esos dos Incas le da funciones distintas. Uno se va a quedar en la capital federal de Hispanoamérica, estamos hablando de Colombia, de Hispanoamérica. El otro recorre las provincias, uno dirige desde la casa y el otro supervisa. Esos son los dos Incas, y que además van a tener una duración de 5 años, que no estaba previsto ni en el primero ni en el segundo proyecto constitucional. Lo segundo, que el Poder Ejecutivo, presidido por los Incas, son los que definen los ediles, los cuestores y los censores. Son los que los eligen. Pero que en las provincias van a ser elegidos además ediles, cuestores y censores. O sea, hay una subordinación en todo, hay una estructura política distinta en este tercer proyecto constitucional que fue presentado. Se crea una figura que es similar a la de la provincia, que se denomina curacas. Se crean dos curacas. Dos curacas era como el gobernador. Y esos dos curacas van a tener las mismas funciones del Inca. Uno en la gobernación y el otro supervisando. En esta versión constitucional yo siento la presencia de Vizcardo, y por eso lo menciono. Hay que analizar, y los jóvenes los que se dedican a esta investigación histórica tienen una tesis doctoral para analizar la presencia de Vizcardo en nuestro Miranda. La Alta Corte Nacional va a tener una diferencia, ya no va a ser vitalicia elegida por el Inca, ahora va a ser elegida. Esos jueces vitalicios son seleccionados de los elegidos por el pueblo. No vamos a decir que son seleccionados por un voto popular, porque no es así. Son seleccionados por el Inca, pero por los elegidos del pueblo. Esas son las características. Ahora, sobre el sufragio, me permito leer: habitantes de todas las castas mayores de 21 años que disfruten de una renta anual con un mínimo de 26 piastras, es una denominación económica inglesa, y 2 hectáreas de tierra, no podrán votar ni los hijos de esclavos, ni los que ejercen servicio doméstico, como tampoco los que hayan sufrido de pena infamante. Debían participar indios y gente de color para justificar la presencia de castas. Todavía estamos hablando de un sufragio censitario, pero ya había un avance en este proyecto constitucional. Finalmente, enfrentamos el proyecto, ya estamos terminando allá, me están haciendo señas. Estamos terminando con el proyecto constitucional 1808. Este proyecto constitucional, yo no sé quién de ustedes lo sabía, pero este proyecto
Miranda tuvo 4 proyectos constitucionales y es tan poco hablado esto en la historiografía moderna. Esto demuestra un poco el espíritu de nuestro Francisco de Miranda. Francisco de Miranda no era cualquier Francisco de Miranda. O sea, cuando hablamos de las ideas emancipadoras no es una utopía, sino es realización en Francisco de Miranda. O sea, cuando hablamos de todo el espíritu emancipador, o sea, no sé si he logrado transmitir la angustia de este hombre para construir la patria independiente, no solamente venezolana, sino hispanoamericana. Eso era una angustia vital, por eso que Napoleón Bonaparte lo llamaba el hombre del fuego sagrado. O sea, no era pendejada. Este señor se lanza el 4º proyecto constitucional y se lo envía al Marqués del Toro, que de repente no colindaba con él en los ideales, porque había sido, inclusive hasta su familia, objeto de algún tipo de persecución por tema de castas también. En este proyecto constitucional, el Poder Ejecutivo elige los ediles, los cuestores y los censores, mantiene el tema de las provincias con las 2 curacas, con una duración de 4 años, el tema de los municipios o cabildos, habla de una figura que denomina dieta imperial, y habla de la independencia de los poderes, ya aplica el modelo de Rousseau de los poderes. Y este modelo lo denomina, el Poder Legislativo lo denomina dieta imperial. Y la dieta imperial es la que elige al Inca, en este caso a los 2 incas, cuya duración es de 10 años. Uno en la capacidad federal y otro recorriendo las provincias, al igual que en el proyecto anterior. Los diputados son elegidos por 5 años. Elige una alta corte nacional, la elige, ya no la eligen, la eligen los 2 incas y 3 jueces vitalicios seleccionados ya no habla de jueces, sino selecciona 3 jueces vitalicios seleccionados por el Poder Ejecutivo, además de toda la estructura regional en materia judicial que va construyendo, ¿no? El sufragio censitario sufre una modificación donde mantiene la mayoría de edad en los 21 años, pero habla fundamentalmente que para participar políticamente tendrías que tener 64 hectáreas de tierra. Esto alarga un poco el tema de la posesión material. No podrán votar ni los hijos de esclavos, ni los que ejercen servicio doméstico, tampoco los que han sufrido pena infamante. Se reduce la participación de indios y gente de color, castas, y lamentablemente para ese momento este racionalista empírico todavía visualiza, aunque aplaude, no aporta ningún cambio en lo que refiere a la participación de la mujer en los procesos electorales. Los censores proporcionan una compensación entre poderes, vigilará la costumbre de la juventud. Esa vigilancia de las costumbres de la juventud fundamentalmente es en la supervisión de las escuelas y los institutos. Y los ediles tendrán a su cargo los grandes caminos del imperio, los puertos y los canales, y los cuestores, es una de las modificaciones constitucionales, los cuestores, a diferencia de lo que estaba en las anteriores láminas, que vigilarán las costumbres y la instrucción del pueblo. Esa va a ser su función. Además de eso, en caso de una situación extrema, y lo traigo con una especial énfasis porque fue utilizado por el Libertador en la Constitución de Bolivia y fue visualizado en diferentes momentos de la vida del Libertador, crear la figura de un dictador con una duración de 1 año en situación de emergencia. Pero no un dictador bajo el esquema moderno, sino un dictador bajo el esquema romano. Una persona que conjugara los poderes para dar satisfacción a las necesidades que surgieran de una sociedad en emergencia. Ese era el esquema del dictador visualizado en este proyecto que se hizo en 1808. A manera de conclusión, respetando pues el pensamiento eduardiano, no mirandino, sino eduardiano, Miranda fue deísta, racionalista, empirista, naturalista. Su actitud ante la vida es optimista. ¿Quién me puede decir lo contrario? Progresista, radical y de conformidad con su moral. Se concilia el interés social con el bien individual. Miranda no trabajó para él. En lo social es un reformador. En lo económico, libre cambista. Utiliza las teorías de Adam Smith y aprovecha la fisiocracia. En lo político es revolucionario, liberal, republicano, partidario del sufragio censitario.
aunque ubicado en el plano histórico que le correspondió, aunque no creyera en el modelo censitario. O sea, la situación ameritaba una participación censitaria según el enfoque mirandino. Sus objetivos son la independencia de Hispanoamérica, la transformación radical de la sociedad americana y la unidad política de nuestra América. Gran honor para mí para haber participado con ustedes en esta actividad. Y para ello me permito traer un último pensamiento que quizás me ha acompañado a lo largo de la vida, pero no con el énfasis que le voy a dar hoy, ¿no? El maestro Prieto Figueroa, cuyos restos reposan en el Panteón Nacional, escribe un libro que se llama Joven, empínate. Yo siempre lo he leído y lo he analizado, pero particularmente en estos días entendí por qué él le puso ese nombre de Joven, empínate. Y es porque un general llamado Antonio Maceo participó en la libertad de Cuba a finales del siglo XVIII, principio del siglo XIX. Y al morir este general, la madre fue donde estaba uno de sus hijos menores y le dijo algo así como, esta mujer cuando tuvo conocimiento de la muerte de dos hijos suyos, uno de ellos Antonio Maceo, caídos en combate después del general Maceo, sobreponiéndose enseguida a su propio dolor maternal, se acercó a su hijo menor, único sobreviviente, y poniéndole las manos en la cabeza, le exhortó con estas palabras: y tú, pequeño, empínate para que vayas a defender la libertad de Cuba. Empinarse, levantarse, sobreponerse a la miseria humana, compensar con la actitud de elevación la rastrera posición de los que buscan en el suelo el fruto que ha caído sin aventurar esfuerzos para alcanzarlo sobre las ramas, es comportamiento adecuado para la gente idealista, y por definición los jóvenes son un ideal proyectado al porvenir. Mi aspiración sería que este libro pudiese servir de guía y comprometer de alguna manera la voluntad de las nuevas generaciones en el trabajo de construir una patria mejor. Hoy, Francisco de Miranda, a través de esta participación, para mí constituye un pilar de la República que estamos obligados a enaltecer, no bajo dogmatismo, sino bajo la comprensión de todo el esfuerzo de un hombre que quiso transformar la humanidad. Muchas gracias. Bueno, no hay sorpresa. David estuvo a la altura del compromiso en que lo metió Domingo y lo metí yo. Y nada más voy a decir unas cosas aquí. En el caso de David vale la pena oír el discurso, pero también ver la arquitectura del discurso. Al principio dijo, me quedé corto. O sea que esta historia continuará. También se plantea que en relación a Miranda hay mucho que analizar. Y una frase bien importante, como él define el viaje universal de Miranda, es en la angustia por el conocimiento. Y no sé si varias veces dijo en relación a su investigación, y hoy vemos un resultado, hablaba de descubrir. No está cerrado esto y David se da la tarea siempre de ir descubriendo. Y con eso va cimentando lo que él llama la metodología viva,
que es el sistema de Miranda. Varias veces nos habló de nuestro Miranda, o sea, que nos invita a una construcción y asume el compromiso cuando dice, para mí tal cosa, para mí tal otra, ¿no? No, no tiene problemas en decir que ha descubierto cosas y la interpretación que él da las asume como él para mí. Yo creo que esa es la gran enseñanza, por lo menos que me queda, en relación a cómo se puede hacer una investigación viva de Francisco de Miranda. David es por algo David es el coordinador de la cátedra Sebastián Francisco de Miranda del Centro Internacional Miranda, y ahí no hay redundancia. Así es. Vamos a las preguntas. Son 8 preguntas, 8 son los horóscopos, yo los conozco. ¿Las leo o tú las lees de nuevo? Ok. Tenga el micrófono. Primera pregunta. A Miranda lo perseguía la iglesia con la Santa Inquisición. Él era masón. ¿Por qué si Bolívar era masón le entrega a la iglesia? Yo lo dije, o sea, es mi posición y no la fundamento sino en un racionalismo empírico. Yo decía, hay un profesor mío en la universidad que es el doctor Ramón Chacón Vargas, dice que uno de las grandes preocupaciones de los historiadores es que si te metes mucho en una investigación, y el mismo profesor Aldemaro Barrios que nos acompaña, si te metes mucho en una investigación, de repente empiezas a pensar o a ubicar el pensamiento como el precursor, en este caso como nuestro Miranda, ¿no? Pero en lo que refiere a Miranda se queda corto. O sea, no le den a Miranda el título de masón, porque lo acortan. Miranda estaba por encima de eso. Y esa es la gran conclusión que yo saco de él. Él toma lo mejor de cada modelo, pero Miranda no se casa con ninguna logia. Él tenía un pensamiento universal. El tema de que si Bolívar entrega a Miranda, es parte de algo que en un momento de hoy dije. Quizás yo me detuve en algún momento en el análisis, en el estudio de Miranda y de Bolívar, bajo esa premisa de que Bolívar entregó a Miranda, pero ese no era. Si eso no le preocupó a Miranda, es porque el pensamiento de Bolívar y Miranda en esa época no conjugaban, o sea, quizás no fue bien interpretado Miranda en ese momento. Quizás no tenían la madurez para interpretar su pensamiento. Porque la grandeza de Miranda, inclusive yo estoy seguro de que Miranda no se detuvo nunca a reflexionar si Bolívar lo había entregado. Y fíjense que también es así, que el hijo de Miranda fue decán de Bolívar. O sea, además, hay una corriente historiográfica que quiere destruir al Libertador y este servidor no está al servicio de esa destrucción. O sea, el Libertador es el padre del Libertador. Yo he cometido errores en mi vida garrafales y seguiré cometiéndolos. Pero lo que no puedo decir es que yo soy el mismo de hace 30 años. Y lo que pudo haber sido Bolívar en su comienzo no fue el Bolívar que conocimos en 1830. O sea, no voy a estar al servicio de ese cuestionamiento del Libertador. Y Miranda, bajo mi criterio, no era masón. Si Miranda estuviera vivo y hoy fuera máximo jefe militar de la Fuerza Armada Nacional, ¿cuál sería su comportamiento? Como dije, esto es un torpedo que lanza mi profesor Aldemaro Barrios. Fíjense bien. Miranda, o sea, voy a repetir lo que ya he dicho, era
un racionalista empírico. Él iba a hacer lo que correspondía hacer. No sé qué es, porque yo no estoy a la altura del pensamiento mirandino, pero sé que haría lo que tiene que hacer. Esa es la única respuesta que puedo dar. Se podría decir que de acuerdo a su pensamiento, Miranda es dialéctico materialista. Bueno, aquí retomo un poco la lámina que presenté. Usted puede decir de Miranda mire, Miranda es materialista radical, es racionalista, es empirista y liberal, es un naturalista, es reformista. Miranda es lo que necesita que sea. Y bajo esa postura él asume su criterio. O sea, esa era su forma de ver la vida. Miranda recluta soldados en Nueva York para una expedición de lucha militar en la Vela de Coro. Muchos no hablaban español, no sabían dónde estaba Venezuela. Entonces aquí le faltó visión realista e empírica a Miranda. Mire, esto es una gran pregunta, porque por aquí he mencionado a Bitt, que fue uno de los que participó en esa expedición durante 6 meses con Miranda. Y él, en sus narraciones, hay una que no coloqué allí, pero particularmente él menciona que cuando había liturgia o actividad religiosa, Miranda las permitía, pero no participaba en ellas. Era tolerante. Miranda, que es otra de las áreas que yo invito a los que desean. Nosotros regularmente cuando vemos los 4 proyectos constitucionales y vemos asociados a William Pitt, nosotros decimos, coño, que los ingleses no ayudaron a Miranda. Y luego de analizar para la construcción de esta ponencia, eso es cierto y es falso. Porque sí hubo de alguna forma una ayuda inglesa, sí hubo de alguna forma una ayuda norteamericana, velada. O sea, el tema de la construcción de la América, él no podía traerse los españoles para acá. Lamentablemente, ¿quiénes lo apoyaron? Algunos ingleses, algunos norteamericanos, pero había además otras personas que estaban allí que se vinieron con él. Él hablaba inglés, o sea que él no tenía problema para comunicarse con ellos. Él era ajeno al inglés, al francés, al alemán, o sea, Miranda era políglota. O sea que el tema de la comunicación no era una barrera. Lo que sí logró, y yo siento en Bitt, fue la comprensión de que comprendieran cuál era su objetivo al establecer la expedición de Ocumare. O sea que esta pregunta es bien interesante, bien aplaudida, pero también fue solucionada por Miranda en su momento, en medio de su realismo, de su modelo profesor. Frente a Miranda, todos nos quedamos cortos. Podríamos decir que el deísmo personal mirandino no tiene analogía con el Dios contemplativo. Bueno, es una pregunta. El Dios contemplativo aristotélico. Miranda amalgamaba el pensamiento universal de su época, ilustración, enciclopedismo, liberalismo económico, etcétera, con las más avanzadas formas de nuestro modus vivendi, el incariato. Está muy bien. Esto fue más. Está extraordinario. ¿Quién hizo esta participación? Extraordinario. Lo que pasa es que el tema del incariato yo lo veo muy relacionado a Vizcardo. Y hay que meterse de cabeza en Vizcardo y hacer las analogías. La próxima conferencia que hagamos, que me corresponda a mí, voy a profundizar el tema de Vizcardo y extraordinario, profesor, extraordinario. Miranda pidió recursos los emperadores para luchar contra el imperio. Suena lógico. Miranda pidió recursos a los emperadores para luchar contra un imperio. Suena lógico. ¿Cuántas responsabilidades? Mire, el tema, ¿cuántas responsabilidades tuvo Bolívar en la entrega de Miranda? Bolívar estaba Manuel Peñalver, no solamente estaba Bolívar, estaba por eso es que volvemos al tema de Bolívar, no vamos a seguir en este conflicto. Yo invito a que no sigamos en este conflicto. ¿Hay errores? Sí, puede haber.
tanto en Bolívar. Mire, en Bolívar, yo repudio, a mí me duele el fusilamiento de Piar. A mí me duele el tema del almirante Padilla, a mí me duele, pero tengo que ser racionalista empírico, habría que estar en el momento y habría que entender las motivaciones que tuvo el Libertador para cada uno de esos eventos. Y eso es un poco la invitación que me hace Miranda y que me regala hoy para el análisis de esos momentos. El racionalismo empírico, aunque no sea la bandera moderna, puede ser la base de la comprensión y justificación que para la época tenían cada uno de ellos para lo que hacían y cómo lo hacían. En la República, ¿qué factores influyeron para la capitulación de 1812? Mira, hay múltiples factores. Uno de ellos es el terremoto, otro es la presencia de la iglesia. Quería decirles algo con esto, que se me vino aquí con el tema de la Inquisición, que fue una de las preguntas anteriores que quería abordar. Miranda fue perseguido por la Inquisición durante toda su vida. Eso también es una realidad que lo hace deísta, porque no puede ser que a mí me persigan por ser ilustrado, que a mí me persigan por tener un libro. O sea, esas son cosas que cuando llega a un país, tenía que tener una concesión especial para poder entrar con un libro determinado que llevo en mi mano, porque hasta esa lucha tuvo que librar nuestro Francisco de Miranda. Entonces, el terremoto de 1812 tuvo una influencia radical. Un país devastado por condiciones que se le atribuían a Dios y al rey, porque el rey era el representante de Dios en la tierra. Entonces, toda esa premisa, sí hubo toda una influencia, porque la gente estaba, piensen ustedes, que no es el tema que nos ocupa, pero el librito de Roscio, que no es un librito porque es chiquitico, pero la influencia del pensamiento de Roscio para interpretar el papel de la iglesia en el siglo XIX, en la construcción de una nación independiente, como la iglesia, como Colly Pratt y como tantos sacerdotes hicieron mal servicio a la independencia, fundamentándose en Dios como bandera, ¿no? Es decir, estos son elementos que, bueno, hay que analizarlos y son para otra conferencia. ¿Cómo vinculas los proyectos constitucionales de Miranda con la Constitución de la República Bolivariana de 1999? Lo que pasa es que la primera constitución, que la que participa Miranda, es federal. La Constitución de 1811 es una constitución federal, donde atribuye competencias a los estados, y la Constitución de 1999 es una constitución federal. O sea que tienen la misma premisa. La única diferencia es que Bolívar, cuando le hablaban de la Constitución de 1812, la cuestionaba porque entendía, y no sin llamarse racionalista empírico, entendía que no estábamos preparados para un modelo descentralizado. Y fíjense que tan es así que toda la guerra federal que nos precedió fue producto de esa inmadurez política para el desarrollo de una constitución federal, que no era el modelo de la constitución mirandina, porque Miranda no logró calar con la constitución de 1812 con su modelo del Incariato. Y no logró calarlo, no sé si saben por qué, porque su proyecto no era Venezuela, su proyecto era Hispanoamérica, era Colombia, que fue el proyecto que desarrolló posteriormente el Libertador. Ya terminé las preguntas. Falta otra. Mira, otra cosa que quería decirle. Según Eduardo, yo tengo que echarle toda la culpa de lo que no hice Eduardo. También hay un Miranda neoclásico, donde utiliza todo que no lo abordé hoy, porque si hablo de Miranda neoclásico, tengo que irme para Grecia, para Roma, y se nos va otro día. Pero sí vamos a trabajarlo, porque entendimos hoy que no se trata de estudiar a Miranda en su contexto geográfico, ni en su trayectoria, en el mapa. A Miranda hay que estudiarlo desde su filosofía, porque sus aportes filosóficos y políticos pueden ser luces que nos alumbren el camino, como bien plantea el profesor Aldemaro, como bien pueden ser luces más allá del pensamiento bolivariano, porque su pensamiento está por encima, en mi criterio, porque tuvo la oportunidad que no tuvo el Libertador, tuvo una oportunidad que el Libertador utilizó. Frente a los proyectos constitucionales efectuados por Miranda, ¿qué relación puede hacer de los actuales? Integración.
La integración es la base del proyecto mirandino y es la base del proyecto bolivariano moderno. Tenemos que integrarnos y fíjense que ese ha sido el gran esfuerzo. Más allá de un modelo político, un modelo económico, un modelo social de integración. Un Inca cumple todas las funciones. Un Inca era un modelo monárquico. Pero fíjense que era la utilización de un modelo incaico, pero con una duración de 10 años y no tenía un carácter vitalicio. O sea que tenía esa semilla, lo que buscaba, lo que visualizaba nuestro Miranda era tomar los elementos absolutistas, pero de nuestra propia identidad, como en este caso era el incariato, según mi criterio, bajo el esquema de Vizcarra. Su racionalismo es muy propio del pensamiento de la época de la Revolución Francesa. Estamos de acuerdo. Es cartesiano, ¿sí? Por lo tanto, alejado de dogmas y creencias rígidas. Pero, sin embargo, manifiesta significativas emociones cuando declara su oposición al derramamiento de sangre útil y su amor por la patria. Pero es un poco más de lo que hemos dicho en el... Cuando le digo que Miranda no era masón, cuando le digo que Miranda se adoptaba el modelo, lo mejor de cada... Miranda no era fisiócrata, pero adoptaba algunos elementos de la fisiocracia. Miranda no era, aplicaba el modelo Adam Smith, pero establecía que los tributos a nivel internacional debían eliminarse. O sea, Miranda adoptaba su pensamiento a las circunstancias, y ese es el empirismo que hemos manifestado a lo largo de toda la exposición de hoy. O sea, que la visión de integralidad, Miranda no lo podemos casar con ninguna corriente de pensamiento, y esa es la conclusión final que yo saco de esto. Miranda va por encima de cualquier corriente de pensamiento. Y cuando alguien le diga que Miranda es masón, no le hagan ese servicio. Miranda no es porque, por ejemplo, yo soy hijo de masón y entendí con Miranda, entendí con esta investigación que me ha honrado el profesor Domingo Xavier y el equipo sustantivo del CIN en enrolarme, que no podemos darle a Miranda esos límites tan racionales a un hombre con una complejidad y una trascendencia tan elevada. Muchas gracias. Thank you.